Ahora. No, zanahoria. Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Disculpas por la semana pasada, que es que hubo un inconveniente familiar que no pude obviar. Veamos entonces lo de esta semana, a ver qué nos trae. Ok. Vamos a utilizar la presentación que muy amable permite hacer el profesor Oscar Bonilla de la Universidad Galileo sobre esta cuestión de parsing. ¿Sí? Echémosle una miradita a esto. Recordemos más o menos dónde íbamos y qué estamos viendo. Entonces, en la anatomía de un compilador nosotros teníamos entonces un programa que desde el punto de vista del compilador es una corriente de caracteres. Esa corriente de caracteres se la inyectamos a nuestro analizador lexicográfico, al escáner, para que nos genere la corriente de tokens. Entonces ya van dos corrientes. La de caracteres que forman el código fuente de nuestro programa en lenguaje de alto nivel y la corriente de tokens en la que se hizo un filtrado por parte del escáner de esos contenidos del programa fuente y identificó los variables y constantes, las palabras reservadas, los operadores. Y ahí ya queda constituido la corriente de tokens. Esa corriente de tokens la va a tomar nuestro parser, que es el tema que estamos viendo en este momento. Y ese parser va a generar un árbol de parsing o de parseo de sintaxis abstracta. Ok. Entonces, lo que estábamos observando era cuáles eran las técnicas para hacer parsing, para tomar esa corriente de tokens e identificar qué instrucciones están correctamente escritas con todas esas gramáticas que ya hemos visto. Muy bien, entonces echémosle un ojito a esos ejemplos. Tan amable el que tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar un momentico, muchas gracias. Entonces, supongamos que nuestro programa es menos paréntesis 123.3 más 23.6 paréntesis derecho. Entonces, lo que vendría a ocurrir en nuestro componente de compilación hasta el momento visto es que el escáner va a tomar esa corriente de caracteres que es nuestra entrada, como dice ahí en la diapositiva, y la va a transformar en una corriente de tokens. Y según se ve, este programa genera 6 tokens. ¿Qué tokens son? Son el operador menos, el operador paréntesis izquierdo, el número 123.3, el signo de suma, el número 23.6 y el operador de paréntesis derecho. Y eso se lo van a entregar a un parser. Y ese parser va a generar esta estructura de datos. Como usted observa, en la estructura de datos,
todos los elementos hojas o nodos del árbol hoja son exactamente los tokens que generó el escáner. Yo ya estoy más llevado al IBEP. ¿Quién dijo eso? Oh, muy bien. Veamos, por ejemplo, ya hemos estado hablando de gramáticas libres del contexto, ¿cierto? Entonces, veamos unos ejemplos de gramática. Supongamos que nos dan esa gramática y en esa gramática nosotros tenemos que el no terminal S deriva en paréntesis el terminal S nuevamente, paréntesis, el terminal S nuevamente o épsilon. Este épsilon significando vacío. Entonces, en alguna oportunidad, y como ustedes ven, la producción sintáctica es recursiva. El hecho de que tengamos un épsilon nos permite romper la recursividad infinita que se podría formar aquí. Entonces, ese épsilon, como ya es el truco normal en recursividad, el validar si una opción se cumple o no se cumple para volver a invocar la recursividad, ese épsilon significa que en algún momento la valoración de la recursividad va a ser falsa y por lo tanto se va a desenrollar todos los llamados recursivos que uno origine vía su gramática, ¿cierto? Entendido que lo que estamos mirando ahí son las especificaciones de un código fuente descrito en una notación. Entonces me están pidiendo que de alguna manera convierta esto que está especificado aquí en código fuente en algún lenguaje de programación para que me quede construido un analizador sintáctico o un parser. Muy bien. Nosotros podemos descomponer, como hemos visto en las gramáticas libres de contexto que hemos mirado en las clases anteriores, podemos descomponer nuestra gramática para que sea un poquito más legible. Usted observará que el O implica que este elemento no terminal de la izquierda puede valer o esta seguidilla de elementos de acá o puede valer épsilon, lo cual permite que se conviertan en dos producciones sintácticas. Y mire que las dos tienen el mismo símbolo no terminal a la izquierda. Entonces, cualquiera de las dos se puede utilizar para hacer el reemplazo. En nuestra gramática tenemos tres terminales, los dos paréntesis, el izquierdo y el derecho, y el épsilon es un elemento terminal. Y tenemos un solo no terminal, pero que aparece representado 4 veces en la gramática. 2 veces en el lado izquierdo definiendo alguna producción sintáctica y 2 veces en el lado derecho de la primera producción sintáctica de nuestra gramática. ¿Ok? Tenemos como símbolo de inicio, porque hay que describir una gramática completa, hay que decir cuáles son sus terminales, cuáles son sus no terminales, cuáles son sus producciones y cuál es su símbolo de inicio. Solo hay un símbolo en esta gramática, que es este, pero hay que determinar cuál es el símbolo de inicio, que es esta S de acá. Al haber colocado esta segunda producción sintáctica que deriva en épsilon, el orden en el que se coloquen, como lo vimos por ejemplo en la gramática de C, el orden en el que se coloquen las producciones sintácticas sí tiene algún sentido. Se entiende que la primera es la primera y la segunda es la segunda. Yo sé que acabo de decir una tontería, pero la primera de todas sabemos que es el símbolo de inicio de la gramática, el que permite derivar todo el programa. Ok, y tenemos dos producciones. La producción S deriva en paréntesis izquierdo, símbolo S, paréntesis derecho, símbolo S, y la producción en la que el símbolo S deriva en épsilon. Muy bien. Entonces, para nuestra gramática
tenemos que vamos a manejar, para el ejemplo que estamos trabajando, vamos a manejar expresiones aritméticas simples con sumas y multiplicaciones, paréntesis y signos de negación. Los números pueden ser enteros o pueden ser reales. Los terminales de nuestra gramática van a ser num para todos los números, y ahí le ponen unos nombres en inglés para cada uno de los operadores. Y ven que tenemos, ahí ponen 5 operadores, les queda faltando, no, ahí están los 5 operadores, correcto. Muy bien, veamos la gramática que nos permite expresar este lenguaje de programación tan sencillo, alrededor de expresiones aritméticas que tengan sumas y multiplicaciones. Entonces, nos podrían proponer esta gramática. Echémosle una miradita. Tiene 6 producciones sintácticas. Tiene los terminales que mencionamos hace un momento. Aparecen num, aparecen los operadores más, menos, producto, y aparecen los 2 paréntesis. ¿Sí? El resto de cosas que aparezcan ahí son creadas por uno cuando está escribiendo la gramática. Esta gramática dice que tengo un símbolo llamado exp, debe ser expresión, que hace parte del lado izquierdo de 4 producciones sintácticas. La primera producción sintáctica dice que exp deriva en exp como símbolo, otro símbolo no terminal que se llama OP y nuevamente el símbolo exp. Entonces aquí lo que me están diciendo es que una expresión, yo ya empiezo a leer las cosas más grandes que simplemente lo que está acá, que una expresión es una expresión, un operador y otra expresión. Entonces, si esta es la idea, la primera producción sintáctica es la que me debe estar ocupando todo el concepto de programa para este tipo de lenguaje que permite manejo de expresiones aritméticas con sumas y multiplicaciones. Entonces, yo tengo que, debe ser muy obvio para nosotros que debemos expandir este concepto de expresión, porque aquí está recursivo y obviamente no tengo cómo romper la recursividad. En algún punto tengo que poder romperla. Veamos la segunda producción sintáctica en que me definen que exp deriva en paréntesis izquierdo, nuevamente el símbolo exp y paréntesis derecho. Entonces me están agregando al símbolo inicial el concepto de que estos 2 elementos, exp aquí y exp acá, pueden ir anidados entre paréntesis. La tercera producción sintáctica me dice que exp deriva en el signo menos y expresión. Entonces me están agregando a la idea original de programa para este lenguaje tan sencillo, que la expresión, este símbolo exp, que está aquí 2 veces, se puede reemplazar por anidamiento y o con negación. O sea que en el fondo me están diciendo que yo puedo reemplazar las 2 cosas en uno de estos conceptos de expresión, que no lo voy a hacer de una en las 2, la doble suplantación, pero me están diciendo que lo puedo hacer. Y por último, y para romper toda la recursividad que hay en las 3 producciones sintácticas anteriores, me dicen en la cuarta producción sintáctica que el símbolo exp deriva en el terminal num. Entonces, en algún lugar tiene que aparecer un número para romper toda esa recursividad de las 3 anteriores. Perfecto. Y en nuestra primera producción sintáctica nos quedaba pendiente por definir que era OP. Y OP me lo definen en términos de 2 terminales, el operador de suma y el operador de multiplicación. Entonces, más o menos esa es la idea de la gramática y la vamos a enfrentar a varios programas. Como vimos, tenemos por lo menos aquí 3 programas que chequear. A ver si esa gramática nos dice que estos 3 programas son válidos.
Uno lo que podría hacer es mirar los programas antes de pasarlos por la gramática. Aquí están sumando dos números reales. No debe haber ningún problema. Aquí están sumando un número real al producto de un número entero y un número real. No debe haber ningún problema en la gramática. Y aquí me están haciendo el producto de una suma anidada entre paréntesis de dos números reales. Esa parte no debe haber problema. Con el producto tampoco. Y en este otro lado hay un anidamiento de un número real con un producto seguido de un anidamiento de una suma de dos reales negados. Esto puede como verse raro. Dos operadores contiguos. Pero parece que en este tipo de lenguaje como que de pronto vamos a aceptar eso. Entonces, esta es la gramática que se propone para resolver ese tipo de lenguaje. Resumamos la gramática, dice, los terminales son los dos paréntesis izquierdo y derecho, el signo menos, num, que me representa cualquier número entero o real, y los operadores suma y multiplicación, la cruz y el asterisco. Los no terminales van a ser entonces ESP, el símbolo ESP y el símbolo OP. Y nuestro símbolo de inicio es ESP en esa primera producción que hay aquí. Y vamos a tener, como les decía al principio, 6 producciones sintácticas en nuestra gramática que nos deben permitir evaluar esos programas que acabamos de observar. Muy bien. Podemos simplificar nuestra gramática. Ya sabemos que varias producciones sintácticas seguidas que tengan el mismo símbolo no terminal a la izquierda se pueden unir en una sola producción sintáctica con el operador O. Se aplica tanto para ESP como para OP. Entonces nuestra gramática puede quedar simplificada de esa manera. Eso simplemente es una simplificación de escritura. De todos modos, hay que hacer el programa para que resuelva cada una de esas producciones sintácticas. Muy bien, entonces tenemos nuestra gramática, tenemos nuestro problema, nos dicen que hay un programa que tiene 36 por paréntesis, 8 más 23 por 4 paréntesis. Si yo paso ese programa por el escáner, por el generador de tokens, me va a decir seguramente que detectó estos tokens que están ahí abajo, en donde dice token stream, la corriente de tokens. Para el 36 genera el token num. Para el símbolo de multiplicación genera el asterisco. Para el paréntesis genera el paréntesis. Para el 8 genera num. Para la cruz genera la cruz. Para el 23.4 genera num. Y para el paréntesis derecho genera el paréntesis derecho. Entonces esa es nuestra corriente de tokens. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tokens. Y vamos a averiguar si esa expresión está bien escrita. No cuánto da el resultado, solo si el lenguaje de programación nos va a decir que ese programa fuente cumple con su gramática y que de acuerdo con la lógica del compilador, entonces podríamos seguir compilándolo porque el programa está bien escrito. Y ya habría que convertir todo eso pues a lo que corresponde en las siguientes etapas de compilación hasta llegar a nuestro código ejecutable. Muy bien, entonces tenemos nuestra corriente de tokens. Entonces la ponemos ahí abajo, num, la corriente original, cogemos nuestra gramática, permítame yo me devuelvo, en nuestra gramática el símbolo de inicio es ESP, entonces tenemos que escoger nuestro símbolo de inicio. ¿Cuál de esas
4 producciones sintácticas, devolvámoslas a ver, ahí están las 4 producciones sintácticas. ¿Cuál de esas 4 producciones sintácticas me resuelve o tiende a resolverme el problema de este programa? Entonces veamos el análisis que se hace. Tomamos el símbolo inicial y como les había explicado en sesiones pasadas, uno ejecuta la primera producción sintáctica, la del símbolo inicial. Entonces arrancamos por esa. Entonces tenemos que tomar nuestro software y decirle, escoja esta producción. O sea, vamos a construir una estructura de datos en la cual el nodo raíz es el símbolo ESP. Y por ahora vamos a crear 3 nodos intermedios. No son hojas. ¿Por qué sabe, profe, que no son hojas? Porque ahí no hay ningún símbolo terminal. No está ni num, ni los 2 paréntesis, ni el símbolo, ni la cruz, ni el asterisco, que son los terminales de nuestra gramática. Como se observa, esa producción sintáctica solo tiene símbolos no terminales. ESP 2 veces y OP 1 vez. Entonces, tomemos esa primera producción de arranque. Muy bien. Aquí viene el chiste de cómo se hace parsing. ¿Qué cogemos primero? ¿Este es de por aquí o este es de por acá? Compilamos por el elemento más a la izquierda de lo que haya en el lado derecho o por el elemento más a la derecha de ese lado derecho. Como ustedes observan, yo estoy haciendo compilación top-down porque arranqué de la gramática y quiero alcanzar los tokens. En el parsing bottom-up arrancaríamos de los tokens a conseguir este símbolo inicial. Entonces estamos haciendo compilación top-down. Según vemos, vamos a hacer compilación de izquierda a derecha, ¿cierto? Top-down, de izquierda a derecha. Así se describe perfectamente nuestro parser. Porque vamos a coger la gramática y la vamos a aplicar hasta que consigamos los tokens. Y vamos a coger esos tokens que conseguimos derivando la gramática y los vamos a comparar con los tokens que nos entregó el escáner. Y vamos de izquierda a derecha porque cada vez que utilicemos alguna producción sintáctica, vamos a resolver siempre el símbolo no terminal que esté más a la izquierda en el lado derecho. Entonces vamos a resolver ESP. Y como ESP es el mismo símbolo inicial, volvemos a tener 4 opciones. Esta misma, la de los paréntesis, la del signo menos y la de num. Entonces la pregunta aquí sería, oíste, en este instante, esa es la producción que hay que tomar porque es la producción inicial de la gramática para el parsing top-down. Pero aquí debe haber cierta intuición del parser para no quedarse pegado en una producción que no lo lleve rápidamente a lo que está buscando. Entonces eso es lo que de pronto veíamos la clase de hace 15 días y era el look ahead, el tener un token con anterioridad cargado en el parser para que ese token nos diga cuál debe ser la producción que tenemos que tomar. Como en este caso, la corriente de tokens nos dicen que el primer token es num, y si yo reviso, permítame, yo me devuelvo. La gramática, yo tengo la 4ª producción que me dice que ESP deriva directamente contra el terminal num. Entonces, ahí viene la calidad del parser de volverse intuitivo en el sentido de entender que
No hay que coger siempre la siguiente producción sintáctica que aparezca en la gramática. No, para eso tengo el token precargado, el siguiente token ya lo tengo precargado en el parser para que el mismo token me diga cuál es la que tengo que tomar. De acuerdo con eso, entonces nuestro parser va a tomar esa producción que le está mostrando ahí en fondo amarillo, hueso, como sea ese color, exactamente la que acabamos de mirar nosotros. Ahí está la buena construcción del parser. Eso terminaría siendo en lo que vimos hace 15 días en la tabla de follow. Oíste, si el primer token es tal cosa, ¿cuál es el que sigue? Entonces, en este caso, como el primer token es num, entonces la producción que debe seguir debe ser la cuarta y así debe estar matriculado entonces en esa tabla del follow en el parser que nosotros hayamos construido. Entonces tomamos esa y reemplazamos. Sí, sí ven, sigo en la producción inicial. Yo no me he salido de esa producción inicial, ni me voy a salir de esa, porque yo necesito que esta corriente de tokens que me entregó el escáner aparezca como lado derecho de la producción inicial. Si aparece como lado derecho es que el programa está bien escrito. Muy bien. Entonces, según vemos, ahí encontramos una forma de consumir ese token num que nos da el escáner, porque hay una producción sintáctica que nos asocia directamente este elemento esp de aquí con num. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. Sigamos con OP. Miren, seguimos de izquierda a derecha, ¿cierto? Es un parser L y que hace top-down, entonces LL. Vamos es para abajo a buscar los tokens. Muy bien. Como ya consumí un token, entonces ya debo tener en la pila del parser el asterisco. Y yo estoy ya casado con esta producción. La tengo que resolver porque esa es la que me pusieron el que construyó la gramática me dijo, arranque por acá, que por acá le resuelven todos los programas. Entonces voy a resolver OP. Y yo tengo una producción sintáctica que me dice que OP deriva en asterisco. Entonces, blanco es gallina lo pone. El siguiente token es asterisco, pues esa es la que hay que coger. Listo. Entonces, reemplazo. Tengo asterisco. Muy bien. Consumí estos dos primeros tokens y tengo en la entrada el tercer token, paréntesis izquierdo. ¿Sí? Entonces, me queda por resolver este no terminal de mi programa general, de mi producción inicial, de mi símbolo inicial. Y ocurre que viene un paréntesis. Y yo por ahí tengo una producción que me dice que ESP deriva en paréntesis izquierdo, símbolo ESP, paréntesis derecho. Yo creo que ese es el que nos va a tocar coger para resolver ese. Listo, entonces reemplacemos. Ahí nos queda reemplazado. Miren que sigo en el mismo símbolo inicial. Simplemente los elementos que había en el lado derecho los estoy convirtiendo mediante el uso de las otras producciones sintácticas en tokens o en cosas que me van a llevar a tokens. Mire que al haber reemplazado por esto me llevó a 2 tokens y a otra vez otro símbolo no terminal que se vamos a tener que reemplazar. Pero mire la característica. Yo tengo en la entrada este token, el paréntesis izquierdo, y al hacer el reemplazo me va a dar que este token coincide. Entonces me están coincidiendo los 3 primeros. Pero mire que al final
del reemplazo apareció otro token y a mí todavía no me han entregado ese token. Pero ya lo tengo en la gramática. Oiga, le faltó el punto y coma en la instrucción. Eso es lo último que se averigua con este tipo de compilación. Pero si fuese una gramática de uno de esos lenguajes de programación de alto nivel que nosotros usamos, ahí hubiese aparecido ya el punto y coma. O incluso de pronto desde por acá arriba hubiese aparecido el punto y coma. Y nosotros no sabemos cuándo va a aparecer el token de punto y coma. O sea que el compilador en esta parte de parser, para este tipo de compilación, ya predijo cuál es el token que debe aparecer al final. Si usted se pone avispada o avispado, se da cuenta que algunos compiladores van a hacer trampa y van a consumir no al siguiente token, sino que se van a mandar el viajado completo. Scanner, entrégueme hartos tokens. Venga, hagamos un trato. Como en este lenguaje la mayoría de instrucciones terminan en punto y coma, entrégueme el viajado de tokens hasta que encuentre un punto y coma. Y ahí empiezo yo a hacer parsing. Entonces, no es de a un token, sino de pronto es de a varios tokens. Y ahí es parte de por qué ese carácter tan extraño, porque yo no sé si usted cuando escribe en castellano utiliza mucho el punto y coma, no creo que lo utilice mucho. No utiliza mucho el punto y la coma, y se acabó. El punto y coma es muy elaborado. Si uno lee para qué se utiliza el punto y coma, requiere una doble numeración en castellano para usarlo. Entonces, uno dice, oye, los lenguajes de programación, ¿para qué puchas se pusieron a colocarnos el punto y coma que encima de eso aparece? Hay que darle shift al teclado para poder escribir el punto y coma. Entonces uno dice, vea, es que la coma no se podía usar porque era un separador de lista. Y el punto no se podía utilizar porque es el separador de pertenencia. Entonces, si usted mira el teclado, le quedan los dos puntos, pero no, los dos puntos son para otras cosas diferentes. ¿Cómo le ocurre? Entonces, solo nos quedaba el punto y coma. Qué malos nosotros. Escogieron el punto y coma. Muy bien. En todo caso, ya tenemos un token en nuestra gramática. Seguramente como esto se llevará al arbolito de parsing que vimos ahora, ya habrá una hoja que no ha sido verificada, pero ya existe la hoja. Entonces comparamos nuestro paréntesis izquierdo con el paréntesis izquierdo que aparece en la derivación, nos va a dar que es correcto y continuamos a derivar el siguiente elemento no terminal más a la izquierda, que es este, y el último. Pero vemos que el programa tiene como más arandelas por dentro, entonces este hay que abrirlo en una cosa mayor, aunque yo ya tenga este toque. ¿Listo? Entonces, para eso diría uno, bueno, entonces ya resolvió el paréntesis, sigue num. Y uno dice, sigue num. Entonces, la que debería escoger es deriva en num. Pero si yo no supiese de antemano que estas carretas vienen por acá, y más aún, el hecho de que yo ya haya obtenido esta nodo hoja del árbol de parsing, me dice que no lo puedo reemplazar por algo trivial aquí. Es muy sensato pensar, esa es la parte intuitiva del compilador en parsing, es muy sensato pensar que si metieron algo entre paréntesis, no metieron un num solo, metieron varios nums, y si hay varios nums, deben haber operadores. Entonces tengo que buscar una derivación de est que me lleve a tener operadores. Y ocurre que es la primera. La primera producción de la gramática, el símbolo inicial, con lo que arranqué toda esta compilación, me dice, vuélvala y utilícela. Oíste, eso es como medio recursivo. Y me dice, más o menos, porque usted va a llamar esto
porque al principio llamó esto. Ah, entonces ahí está recursivo. Pero mire que es una recursividad tardía. No apareció inmediatamente, sino que apareció porque como estamos derivando, haciendo el parsing de izquierda a derecha, la recursividad estaba en el último elemento que necesitábamos resolver. Es una recursividad tardía. Entonces, hacemos el reemplazo por otra vez esto. Y uno diría, la pucha, vamos a volver a hacer todo esto. Y yo creo que sí, vamos a volver a hacer todo esto, excepto que no nos va a volver a aparecer un paréntesis. Y ese nos va a marcar el fin de un reemplazo. Muy bien. Entonces, habiendo consumido el paréntesis y habiendo reemplazado este por esta otra cosa, a partir del hecho de que había un paréntesis final, entonces el siguiente token es num. Entonces, este elemento de acá, seguramente nos van a decir que hay que reemplazarlo por num. Muy bien, sigue OP y entonces el siguiente token es más o la cruz. Y obviamente dentro de nuestras producciones sintácticas tenemos que OP deriva en más y lo vamos a reemplazar con más. Mire que sigo en el mismo símbolo inicial. Profe, la gramática tiene como 6 producciones. Sí, la gramática. Yo estoy hablando del programa siendo compilado. Y esta derivación de gramática es exclusiva para este programa que estamos compilando. Tomamos de la gramática lo que nos sirva para derivar la compilación de nuestro programa. ¿Sí? Mire que yo no he aplicado en orden estricto todas las 6 producciones sintácticas de la gramática sencilla que estamos tratando. Se han utilizado de acuerdo con el token que vaya apareciendo en la entrada. Entonces nos va a quedar el último es por resolver y ocurre que el token siguiente es num. Entonces debemos volver a aplicar la que hemos aplicado siempre para obtener el token y ahí queda resuelto. Y ocurre que en la gramática ya no tengo que resolver nada, sino que ya me viene el siguiente token. Lo comparo con el siguiente token. Ah, todo está correcto. Entonces, perdón. Como observan, arrancamos del símbolo inicial y obtuvimos la secuencia de tokens en la derivación de la gramática que corresponde a la entrada del escáner. Estas dos cosas son exactamente iguales. Esto es lo que me estaba entregando, lo de abajo a abajo es lo que me estaba entregando el escáner y esto es lo que obtuvo el parser al hacer la derivación gramatical. ¿Sí? Entonces, podemos afirmar que nuestro programa está bien escrito y la compilación podría continuar. El árbol de parsing que se arma de acuerdo con cada una de las reglas sintácticas que utilizamos sería el siguiente: el símbolo inicial que escogí, que nos dicen que ese es el que arranca la gramática, es la raíz del árbol. Como nos obligan a tomar la primera producción sintáctica, esa producción sintáctica tiene 3 elementos, o sea, se generan 3 hijos intermedios de esa raíz del árbol. Miren que no son árboles binarios, sino n-arios o canarios. Entonces tenemos que tener algoritmos para convertir este árbol n-ario en binario para poder aplicarle nuestros algoritmos de recorrido, o usamos los algoritmos para recorrer árboles n-arios que utilizan una pila de soporte para hacer los recorridos. Reemplazamos num, asterisco, luego vinieron los paréntesis y esp, luego cogimos esp y lo volvimos a
utilizar la primera producción de la gramática y empezamos a resolver cada uno de esos elementos y ahí nos queda nuestro árbol. Como ustedes ven, si leemos el árbol por hojas, si hacemos un recorrido del árbol por hojas, de izquierda a derecha, me queda escrito el programa fuente. Los hijos tienen que quedarse exactamente en el orden en el que dice la gramática. Creo que todos los compiladores hacen árbol de parseo, sí, todos. Oiga, y ese es el árbol para un programita que solo tiene una línea. Cuando usted manda a compilar un programa de los suyos, que es un proyecto real de software, eso va a tener una cantidad significativa de instrucciones y hay que construir el árbol de parsing para ver si el programa está bien escrito. Muy bien, ahí está. Obtuvimos éxito en nuestra compilación. Entonces, hicimos derivación por izquierda. Ahora hagamos derivación por derecha. Entonces, tomamos el símbolo inicial. Tenemos que coger la primera derivación que nos dicen y vamos a resolverla esa, pero vamos a coger es el de más a la derecha. ¿Sí bien? Profe, ¿por qué escogió ese? Porque obviamente la corriente de tokens para este tipo de compilación ya por la derecha obliga a que tengamos todos los tokens para podernos aventurar a decir que tenemos que reemplazar nuestro símbolo inicial por algo que esté en esta estructura y el último elemento reemplazarlo por algo que tenga paréntesis derecho. Tendríamos que resolver, tendríamos que resolver el más a la derecha. Mire que aquí hay otros dos más, pero están más a la izquierda y estoy haciendo derivación por derecha. Entonces tengo que resolver a este mago de acá, este es, y lo resuelvo con eso porque tengo los tokens. Entonces usted se dará cuenta que cuando usted está desarrollando software real en la actualidad, el compilador ya está corriendo, por más que usted le diga compilar o tenga la opción de decir compilar. El compilador ya está corriendo y está corriendo hasta parsing. Incluso le digo que está corriendo hasta semántica. Y usted empieza a escribir sus instrucciones y supuestamente si tiene activada la ayuda en línea para la escritura del código, él le va a ofrecer un montón de elementos y uno dice, ¿y este por qué me está ofreciendo y cómo sabe que lo que yo necesito escribir es esto? Hombre, la única forma de que uno responda sensatamente a esa pregunta es porque ya está compilando. Entonces, la edición actual de código implica compilación instantánea, se hace en paralelo a la compilación. Y como usted está escribiendo de izquierda a derecha sus instrucciones, entonces uno lo que podría preguntarse es, si mi compilador está activo en edición, él tiene que esperar a que yo termine de escribir la instrucción para compilar. Y como vimos la clase de hace 15 días, los verdaderos compiladores son compiladores LR, o sea que compilan por la derecha. Entonces, sí, hay un momento en que está pasivo el compilador cuando usted está escribiendo código, cuando está escribiendo la instrucción. Pero cuando usted escribe el operador de fin de instrucción o el enter, dispara la compilación. Usted no se da cuenta y nadie se va a dar cuenta porque eso ocurre a la velocidad de los computadores modernos. Entonces, le compilan la instrucción rápidamente. Y por eso es que le aparecen a uno resaltados en rojo de la instrucción. Hoy se me equivoqué. La ayuda en línea me está diciendo que lo que acabé de escribir está mal escrito, que tengo que corregir algo, o no está declarada la variable, o
me faltó un operador, o definitivamente la instrucción no va. Eso no se escribe así en este lenguaje. Pero porque está haciendo compilación en tiempo real. Y como son compiladores LR, necesitan que usted termine la instrucción. O sea, nos dan la gabela a nosotros de escribir bien la instrucción. Porque de la otra manera sería muy cansón uno escribiendo y la cosa diciéndole error, error, error. Pero déjame terminar de escribir la instrucción, por favor, para que me digas que tengo el error. Yo apenas estoy escribiendo los componentes de la instrucción. Entonces, por eso es que va apareciendo al final de escribir la instrucción el error propio que contenga la instrucción si lo contiene. Entonces, son un montón de elementos que al compilar por la derecha ya predicen cuál es la instrucción que va usted a escribir. Por eso es que la ayuda tiene sentido. Entonces, cuando usted escribe el nombre de un método, le aparece la lista de parámetros que se espera que usted escriba. Esa es más o menos la idea, porque él dice, yo ya sé qué es lo que tiene que completar para que la instrucción esté bien escrita. Entonces me adelanto a la constructora o constructor de software diciéndole cómo debe escribir correctamente la instrucción. Muy bien. Entonces, el de más a la izquierda es esto. Entonces hay que resolverlo y con base en lo que venga en la entrada de tokens. Estamos haciendo la misma compilación, pero la estamos haciendo por la derecha. Y observen cómo va apareciendo el árbol. Tiene la misma forma del árbol anterior, con un sobrepeso hacia el lado derecho, porque el último elemento tenía más componentes. Pero se crea exactamente el mismo árbol con los mismos nodos hojas porque es el mismo programa y si está bien escrito debe dar exactamente lo mismo la compilación. Entonces, las dos compilaciones dan lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias que se les acabo de decir. Hay que consumir la instrucción completa para poder analizarlas en los compiladores modernos. De tal manera que usted puede empezar a escribir cualquier bobada. A medida que la instrucción va evolucionando, se va completando, el compilador va sabiendo qué es lo que debe ocurrir. Así quedaría el ejercicio de la construcción de nuestra compilación por la derecha. ¿Sí? Miren que fueron los tokens los que dispararon la elección de las producciones, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, por eso es que el escáner debe estar permanentemente dispuesto a entregarle el próximo token o la pila de tokens a nuestro parser para que pueda hacer compilación. En la más a la izquierda, eso es lo que hicimos, pues comparando las dos. Se obtienen exactamente lo mismo, pero el orden en el que aplicamos las producciones es totalmente diferente, aunque se obtiene exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí están todos los ejercicios de derivación que acabamos de hacer para los dos ejemplos, tanto por izquierda como por derecha. Muy bien. Veamos este casito. 124 más 23.5 por 86. Como ven, no hay paréntesis. Entonces, seguramente no tendremos que utilizar la producción de los paréntesis. Entonces, si hacemos la derivacióncita, nos da esto, ¿cierto? Yo regreso. 124 más 23.5 por 86. Es como bien sencillo. Entonces, arrancamos con nuestra primera producción. Tenemos que resolver cada elemento de esos. Nos vamos de izquierda a derecha. Obtenemos el primer número. Obtenemos el más. Y el segundo elemento tiene esa multiplicación. Entonces, resolvemos el primer token de esa expresión, el producto y el otro. Y ahí ya nos queda compilado correctamente. Pero podemos hacer otra derivación
arrancamos igual. El primero es num. En el que también podríamos haber trabajado es escoger otra vez el original como tal. Entonces, en vez de resolverlo a num, hubiéramos escogido el original otra vez. Y mire, me da num, el más, num, por y num. Me da exactamente, miren las hojas, num, más, num, por, num. Me quiero devolver a la anterior derivación. Esta. Num más num por num. Los dos árboles tienen exactamente las mismas hojas. Y esas hojas corresponden exactamente a la corriente de tokens que el escáner nos entregó. Si le ponemos paréntesis a esas cuestiones como para explicar en dónde está la diferencia, que sé que no usamos paréntesis, podemos observar que los paréntesis nos dicen cuál fue la derivación que se optó para hacer el análisis. Yo sé que los paréntesis no existen, todos lo sabemos, pero lo que quieren significar es cuál es la opción que se dio. Y miren, con esa forma de trabajo, si esto lo llevamos a ejecución, esos tres números evaluados sin los paréntesis, pero los paréntesis aparecieron ficticiamente en la forma en que compilamos, nos dan dos resultados diferentes. El primero nos da 2145 y el segundo nos da 12685. Se salvó el 5, diría uno. ¿Cómo que se salvó el 5? Esos programas son... Uno de los dos tiene que estar malo. Aunque el compilador me está diciendo que ambos están bien escritos. No hay ningún ambos, solo hay uno. Sino que dos diferentes compilaciones me dieron éxito en la compilación y por lo tanto me deben haber generado un ejecutable. Y al correr el ejecutable me da algunas veces 2145 y algunas veces me da 12685. Ese software no es admisible, eso no se lo reciben a nadie. Hombre, una operación tan sencilla y da dos resultados diferentes. Ah, sí, tiene razón. Ese programa tiene un problema. Y el problema no es el programa, es la gramática. ¿Sí? Esa gramática es ambigua porque no se es capaz de generar dos soluciones válidas. Mire que una solución no es inválida y la otra es válida. Uno dice, pues entonces nos vamos por la válida y solucionado el problema. No, nos está generando dos ejecutables diferentes para un mismo código fuente, utilizando la misma gramática. Simplemente porque al parser se le ocurrió utilizar una producción diferente en un momento de la compilación y generó un ejecutable diferente. Y uno diría, no, yo no veo el problema. Para un programa tan trivial de sumar y multiplicar tres números, pues por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero vea, ahí existe esa situación. Uno tiende a saber que todos los lenguajes de programación tienen ambigüedades en algunos puntos. Y uno debería estar documentado de en qué tipos de instrucciones el compilador puede generar ciertas ambigüedades que generen programas que se ejecuten diferente. ¿Sí? Yo creo que ustedes lo han escuchado. Uno dice, pero hombre, esas cosas cómo son posibles.
Todos hemos creo, escuchado que las agencias espaciales de diferentes países están enviando una invasión a Marte de un montón de aparatitos, porque humanos todavía no podemos enviar. En la película El Marciano, pues, ahí sí enviaron un montón de gente, pero eso es ciencia ficción. La cuestión es que algunos de esos aparatos que han enviado allá aparentemente no han funcionado bien. Y algunos reportes hacia la prensa en general, al público en general, indican que hay fallas en algunos dispositivos del aparato. Pero cuando uno se entra a las páginas de estas agencias espaciales, a ver los reportes oficiales ya extensos, en muchos casos se encuentra que hay errores de software. Y uno dice, yo no te puedo creer que mandaron un aparato a la, y me disculpan la expresión grosera y baja y ruin, a la PM, porque Marte está todo lo lejos que uno se puede imaginar que algo puede estar. Que esos aparatos valen cualquier cantidad de plata, que no pueden enviar un humano para que los maneje porque todavía no estamos en el punto tecnológico para mandar gente que sobreviva ya, y que hacen mal el software. Pero ¿cómo va a ser eso? Con todas las pruebas de software que hay ya desarrolladas por nuestra ciencia para saber si un software va a hacer algo bien o va a hacer algo mal. ¿Cómo mandan software que va a funcionar mal en Marte? Alguien dice, no, es que en Marte el software de la Tierra funciona diferente. Y uno dice, oíste, y es que en Marte las leyes de la física no funcionan como en la Tierra. No se supone que las leyes de la física son universales. Sí, hombre, son universales. Entonces ese cuentico de que el software en Marte funciona diferente, ya lo hubiéramos comprobado con los aparatos que tenemos orbitando alrededor de la Tierra. El software de esos aparatos ya están fuera de la Tierra, ya tendrían que haber mostrado, incluso después de todas las décadas que llevan dándole vueltas a la Tierra, ya deberían de haber demostrado que el estar en el espacio hace que el software funcione diferente. Y les digo, colegas, que eso es una vil mentira. Ese software no tiene, el espacio exterior no tiene ningún efecto sobre nuestro software. Nuestro software demostró ser infalible incluso a los efectos del espacio exterior. Que el aparato que contiene el software pueda fallar por la radiación del sol o yo de qué cosas, yo no soy astrónomo ni nada de esas cosas, por todo ese montón de alimañas que hay afuera en el espacio exterior, es el aparato, no el software. Si el aparato cambia su naturaleza, pues los contenidos de software posiblemente cambien, pero no porque el software fue mal hecho, sino porque el software está corriendo sobre una máquina rara, una cosa que no es normal para él, y que esa máquina cambió los bits posiblemente. Pero bueno, eso ya lo solucionamos, ¿cierto? Eso fue un sufrimiento de muchos años antes, de cómo hacer que los computadores funcionaran en el espacio y no se tostaran pues con todo ese montón de elementos que hay allá. No, ¿saben qué es lo que está ocurriendo? Que es que en la actualidad nosotros necesitamos una característica de software diferente. Necesitamos un software que se adapte a unos requisitos que van cambiando en tiempo real, permanentemente. Entonces, esa demanda la tenían las agencias espaciales desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hacer que el software se adaptara. Entonces, en el principio, el software se cargaba tal y como fue desarrollado y así se quedaba y así corría en el espacio. Pero las condiciones en el espacio son totalmente impredecibles
y violentas, esa es la palabra correcta, el espacio es muy violento, entonces el software a veces quedaba sin servir. Entonces en la NASA, pues por lo menos de lo que yo sé, no sé si eso tenga otra cosa de idea, yo sé que los rusos también llevan en el espacio mucho más tiempo que los gringos. La NASA terminó desarrollando un concepto que después fue aplicado a otras áreas de la tecnología y es el concepto de software líquido. El concepto de software líquido es un software que su estructura, su kernel de ejecución no es fijo, ni siquiera cuando está cargado en el disco, sino que en el disco también puede hacérsele cambios. Pero lo que interesa es cuando está ejecutándose, cuando está en como proceso del sistema operativo. Entonces, cuando está como proceso del sistema operativo, uno ya tiene las instrucciones de máquina que tiene que tener como programa. Pero la NASA necesitaba que esas instrucciones pudieran ser cambiadas en tiempo real. Y para uno crear instrucciones de máquina en tiempo real, lo hace como lo hizo el ingeniero agrónomo en la película El Marciano, que desde la Tierra un ingeniero de sistemas le dictaba qué bytes tenía que cambiar en la memoria activa de un programa para que hiciese algo. O sea, el tipo estaba escribiendo código de máquina y estaba haciendo las veces de un compilador, porque estaba generando código de máquina. Pero eso lo hacía pues en la película El Marciano, nuestro actor, porque es ciencia ficción y porque es Hollywood y porque las películas aguantan con todo, como el papel. Pero en la vida real no siempre tenemos un humano dispuesto a copiar, a cambiar esos códigos de máquina para cambiar el ejecutable. Entonces se crea el concepto de software líquido en donde hay que hacer refactorización permanente del código fuente. O sea, estamos escribiendo código fuente en tiempo real e inmediatamente ese cambio que generamos, y por eso les decía, hay que esperar a que se escriba la instrucción. Apenas se escribe la instrucción, se hace una interpretación. Para ser más exactos, recuerde que la interpretación es una compilación de una sola instrucción. Entonces, se interpreta esa instrucción cambiada en el código fuente y eso origina un código de máquina. Ese código de máquina se inyecta en la posición correspondiente en el ejecutable y algunas veces hay que hacer unos cambios adicionales, pero se inyecta en el ejecutable en tiempo de ejecución para que cuando el software vuelva a llegar a esa instrucción de máquina, ya ejecute la nueva instrucción de máquina. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener vivo el fuente, vivo el compilador y vivo el ejecutable para que hagamos los cambios en tiempo real desde el fuente, ¿se entiende? Porque es que queda muy teso saltarse uno a la constructor de software del proyecto y decir, es que lo que voy a meter es este código. Hombre, espérate un momentico que el que tiene la lógica del proyecto es el grupo de trabajo que desarrolló el proyecto. Ellos deben ser los que cambien los fuentes. Pero a diferencia del método anterior, en que el cambio en el fuente originaba un nuevo ejecutable completo o un módulo completo ejecutable que se cambia, aquí se cambia es contra la instrucción. Entonces, lo que puede estar fallando en las máquinas que están allá en Marte es el compilador. Como están tratando de meterle instrucciones en tiempo real para responder que viene una tormenta marciana, yo qué voy a saber de eso, pero como que esas tormentas marcianas son desastrosas, lo que cogen lo vuelven miseria, todas son huracanes completos y más de 5 en la escala de Fujita, entonces son como huracanes de escala 10 o cosas así, lo que cogen lo vuelven miseria.
Entonces, no tenemos tiempo como de conversar mucho, de coger y recompilar toda la aplicación y mandar todo el módulo hasta Marte, reiniciar la aplicación y que vuelva a correr. No, la aplicación ya está corriendo en donde esté corriendo y hay que cambiar el código en donde se tenga que cambiar para la necesidad propia del momento específico. Obviamente Marte nos demuestra el problema del tiempo real y aquí en la Tierra tenemos los mismos problemas sin necesidad de irnos a Marte. Entonces ya el reto a nosotros, la gente de computación, en la parte de ingeniería de software, es que estemos desarrollando software líquido, que se pueda cambiar en el momento en que se tenga que cambiar y casi siempre será en tiempo real. A nosotros eso nos suena terrible porque todos los que tengamos que construir software nos tenemos que volver 24/7, porque el software líquido en cualquier instante, a cualquier hora del día, va a hacer una demanda de cambio de código para que responda ante la demanda específica. No se le puede dejar a la inteligencia artificial que cambie el código, porque es que la inteligencia artificial no hizo el programa, lo hizo la persona. Ahora, si el programa ya lo está haciendo la inteligencia artificial, pues ahí hay un puesto de trabajo menos para nosotros. Ya hay un software haciendo software y haciéndolo líquido. Y seguramente lo va a hacer perfectamente líquido si es inteligencia artificial. Ahí está pues ese otro problema. Ok, entonces a esos retos se pueden enfrentar los nuevos compiladores, a que como están compilando en tiempo real y las gramáticas ya sí están predefinidas, las nuevas instrucciones que se escriban pueden descubrir ambigüedades en la gramática. Profe, ¿por qué no hicieron los programas de esas máquinas en ensamblador? Que con eso se librarían de casi todos los problemas de ambigüedad. Yo le digo, no, pues es que el ensamblador también puede ser ambiguo. No hay nada infalible. ¿Sí o no? Desde que el idioma, la lengua de los humanos, sea ambigua, los sublenguajes, que son nuestros lenguajes de programación, también tienen esa característica, ellos heredan esa característica. La ambigüedad es imposible de evitarla, ¿sí? Y ahí está, pues creo que hay un aparatico medio perdido en Marte y el diagnóstico es más o menos por ese lado. Ok, entonces tenemos nuestra gramática ambigua y vamos a tener que resolverla. Y tenemos que detectar en dónde está la ambigüedad, ¿correcto? Entonces, al hacer el análisis, vamos a tener que resolver el problemita del paréntesis, que ese es el que nos origina la posible ambigüedad en nuestra gramática. Miren, una sencillez de esa. Un paréntesis o un par de paréntesis van a originar que una gramática se vuelva ambigua o no se vuelva ambigua. Entonces, al lograr extraer que algo pueda tener una característica diferente a la que teníamos antes, nos va a permitir de pronto eliminar la ambigüedad. En estas gramáticas tan sencillas es muy fácil eliminar la ambigüedad, ¿sí? Porque es que no están hechas para escribir programas de software de verdad. Esto es de una calculadora, pues, a la hora de la aplicación de este asunto. ¿Listo? Ahí queda cómo queda estructurada la nueva gramática, al meterle los paréntesis de cierta manera que permitan manipular este asunto. Ok, ahí cubrí el tema de la sesión de hoy. Ingenieras, ingenieros, me hago visible para comentarios y preguntas que ustedes tengan. Veo que algunos de ustedes están teniendo problema con enviar esos
esos archivos del proyecto. Por favor, cámbienle las extensiones. Es que hasta las nubes me están poniendo problema para descargar esos archivos. O sea, la nube lo recibe, pero cuando lo descarga entre los dos sistemas me están diciendo que hay posiblemente malware. Entonces yo digo, eso es de siempre. Entonces, como cambiarle extensiones a algunos archivitos para que los ejecutables o los OBJ o lo que sea que el sistema está detectando como virus, deje de molestarlos y yo pueda bajar pues el proyecto de ustedes. Ahí pues como comentarios sobre eso. Okidoki. Les agradezco mucho la asistencia. Profe, qué pena. Dígame. A preguntar algo sobre el entregable. Dígale. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos en Visual Studio. Sí, señor. ¿Cierto? Nosotros estamos con pues cogimos un proyecto de otra materia y estamos ejecutando. Nosotros sacamos el debug, la ventanita de debug en la parte de abajo, pero pues eso no nos está diciendo mucho. Queríamos saber si era eso o lo estamos haciendo mal, lo estamos enrutando. Yo le hago mal. una pregunta. ¿Usted tiene activadas las ventanas en donde dice tiempo de compilación, recursos utilizados, cantidad de memoria? Sí, profe, esas sí las tenemos activas. Esas son, eso, porque la compilación lo que a uno le revela son los recursos que utilizó la máquina para sacar el ejecutable. Eso es lo que le están pidiendo en los eventos evaluativos, ingeniero. Ok, profe, entonces con esas ventanas ya te sacaríamos lo que nos pedís ahí. El análisis, correcto, porque cada compilación genera unos números. Si todos son iguales, pues entonces no hay ningún efecto con respecto a cuándo compilo y a qué hora. Pero si te salen números diferentes, vos puedes pensar la máquina estaba más cargada, estaba menos cargada, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Listo, profe. Sí, es que estábamos mirando solo donde decía debug, pues sí veíamos esa parte del procesador y eso, pero decíamos, pues esto sí será lo que dice el profe o será... No, lo otro, porque el debugger siempre debe parecerse, ¿o no? Me parece a mí, si es el mismo código, no. Dice que estaba ejecutando y... Claro, no, es que eso no, es lo otro, los recursos que utilizó para hacer la compilación, ingeniero. Eso es lo que nos interesa analizar. Muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto, por supuesto. ¿Alguien más? Ok, ahora sí, les agradezco mucho la asistencia, nos vemos la próxima semana, se cuidan bastante, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Chao, que estén muy bien. Permítame, yo paro la grabación. Eso.